Hola familia de Inspiraciones Divinas, qué alegría tenerlos nuevamente aquí, compartiendo juntos este espacio donde buscamos respuestas, inspiración y guía en la poderosa palabra de Dios. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este canal es un lugar donde el amor de Dios y su sabiduría eterna nos muestran cómo vivir una vida plena y con propósito. Así que siéntete en casa, porque hoy nos embarcaremos en un tema que estoy seguro tocará tu corazón y te hará reflexionar profundamente. Hoy hablaremos de algo que, seamos honestos, no siempre entendemos o aceptamos fácilmente. ¿Por qué Dios castiga a sus hijos? A simple vista, puede sonar duro, incluso injusto, pero cuando nos sumergimos en las Escrituras y abrimos nuestro corazón a la verdad divina, encontramos un mensaje lleno de amor, propósito y redención. Porque sí, aunque parezca increíble, detrás del castigo de Dios hay un amor tan inmenso que no podemos medirlo con nuestra lógica humana. Primera parte, el amor detrás de la disciplina de Dios. Muy bien, entremos en materia. Ahora quiero que pensemos en esto juntos. Cuando escuchamos la palabra castigo, automáticamente nos suena a algo negativo, ¿verdad? Algo que asociamos con el dolor, con el sufrimiento, con la idea de que hicimos algo mal. Pero, ¿y si te digo que el castigo de Dios no tiene nada que ver con la idea humana de castigo, sino más bien con una corrección llena de amor? Para entender esto, hay que ver cómo Dios se revela en las Escrituras. Desde el principio, Dios nos muestra que Él no es solo un juez justo, sino también un Padre amoroso. Y como cualquier padre que realmente ama a sus hijos, Dios corrige. Pero aquí está el detalle: su corrección no es punitiva, es formativa. Él no está castigándonos por venganza, sino moldeándonos para ser mejores. Miremos uno de los primeros ejemplos en la Biblia: Adán y Eva. Después de que comieron del fruto prohibido, Dios los corrigió. Sí, los sacó del Edén, pero no fue un acto de ira, fue un acto de protección. Dios sabía que si permanecían en el jardín y comían del árbol de la vida en su estado de pecado, quedarían eternamente separados de Él. Por eso, aunque parecía un castigo, realmente era un acto de amor. Dios quería darles una segunda oportunidad, un camino hacia la redención. Esto nos lleva a un principio clave. El castigo de Dios siempre tiene un propósito más grande que el momento presente. No se trata solo del dolor que puedas estar sintiendo ahora, se trata del resultado que Dios está trabajando en tu vida. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el pueblo de Israel. Durante su peregrinación en el desierto, Dios permitió que enfrentaran pruebas difíciles, hambre, sed y largos años de espera. Podrías preguntarte, ¿por qué un Dios amoroso haría pasar a su pueblo por eso? La respuesta está en Deuteronomio 8, 5-6, donde dice: reconoce en tu corazón que así como un hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, para que sigas sus caminos y los reverencies. Fíjate cómo Dios usa estas experiencias para enseñarles a depender de Él, para moldear su carácter y para fortalecer su fe. El desierto no fue un castigo sin sentido, fue un lugar de transformación, un taller donde Dios estaba preparando a su pueblo para la tierra prometida. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. Tal vez estás atravesando un momento que se siente como un desierto. Puede que te preguntes, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y la respuesta, aunque difícil de aceptar al principio, es esta: porque Dios te ama demasiado como para dejarte donde estás. Él ve algo más grande en ti. Su propósito es elevarte, aunque el proceso sea incómodo. Un versículo que me llena de esperanza en estos momentos es Proverbios 3:11-12, que dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿Ves?
Cada corrección, cada prueba, es una señal de que pertenecemos a Dios, de que Él... Segunda parte. Ejemplos bíblicos que revelan el propósito del castigo. Ahora que entendemos que el castigo de Dios no es una muestra de rechazo, sino de amor, vamos a sumergirnos en algunos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a comprender más a fondo este concepto. Porque si algo nos enseña la Biblia es que Dios tiene un propósito claro detrás de cada acción que realiza en nuestras vidas. Quiero empezar con un ejemplo que me parece fascinante: la vida del rey David. David era conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, pero incluso él tuvo momentos de caída y de corrección divina. Uno de los episodios más significativos fue cuando cometió el pecado con Betsabé, y peor aún, mandó a asesinar a Urías, el esposo de ella, para encubrir su error. Parecía que David estaba en un punto sin retorno. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo, y aquí es donde podemos ver el amor y la justicia de Dios. En 2 Samuel 12, 13 a 14, Natán le dice a David que Dios ha perdonado su pecado, pero también le explica que habrá consecuencias. Su hijo moriría y su reino enfrentaría turbulencias. Aunque esto fue un golpe muy duro para David, él reconoció que necesitaba esta corrección. Su arrepentimiento quedó plasmado en el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». ¿Te das cuenta? El castigo de Dios no fue para destruir a David, sino para restaurarlo. Dios sabía que David tenía un papel crucial en su plan, pero necesitaba moldear su carácter. A través de esta corrección, David aprendió a depender completamente de Dios y a valorar su misericordia. Esto nos enseña algo muy importante. La corrección divina no elimina nuestra relación con Dios, la profundiza. A veces, el castigo es lo que nos lleva a un lugar de mayor intimidad con Él, porque nos hace conscientes de nuestra necesidad de su gracia. Otro ejemplo claro lo encontramos en la vida del pueblo de Israel durante su exilio en Babilonia. Este fue un momento muy difícil para los israelitas. Fueron arrancados de su tierra, llevados como cautivos y sometidos a una cultura completamente diferente. Pero si lees los escritos de los profetas como Jeremías y Daniel, te das cuenta de que este exilio tenía un propósito mucho mayor. En Jeremías 29:11, Dios les dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». ¡Qué impresionante! Incluso en medio de su castigo, Dios les promete que tiene un plan lleno de esperanza para ellos. El exilio no fue un final, sino un medio para llevarlos a un lugar de arrepentimiento, fe renovada y restauración. Ahora, aquí hay algo que quiero que consideremos juntos. Muchas veces, el dolor que experimentamos no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia una transformación más profunda. Dios usa las pruebas y correcciones para arrancar de raíz aquellas cosas que nos están alejando de su propósito. Como un jardinero que poda las ramas para que la planta crezca más fuerte, así obra Dios en nuestras vidas. Tal vez te preguntes, ¿por qué no simplemente evitarnos el sufrimiento? ¿No sería más fácil? Y la respuesta está en lo que Dios busca formar en nosotros: un carácter como el de Cristo. En Romanos 5, 3 a 4, Pablo lo explica de una manera hermosa. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Quiero que reflexiones en esto. Si estás pasando por una etapa difícil, ¿qué podría estar moldeando Dios en ti? ¿Qué ramas necesita podar en tu vida para que des más fruto? No es fácil aceptar este proceso, pero cuando entendemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito eterno,
podemos enfrentar nuestras pruebas con fe y esperanza. En la próxima parte, exploraremos cómo el castigo de Dios nos lleva a un lugar de restauración y cómo podemos responder con gratitud y obediencia, incluso en medio de las pruebas. Porque recuerda, familia, el propósito de Dios no es dejarnos en el dolor, sino llevarnos a la plenitud de vida en Él. Sigamos adelante en este viaje juntos. Tercera parte. La restauración que nace del castigo de Dios. Ahora que hemos entendido cómo Dios utiliza el castigo como una herramienta de corrección y transformación, es momento de hablar sobre el final glorioso de este proceso, la restauración. Porque, familia, nuestro Dios no es un Dios que solo corrige. Él también restaura, sana y renueva. Y esto es lo más hermoso de su disciplina. Siempre tiene un propósito redentor. Quiero empezar recordando algo fundamental. Dios no deja ninguna herida abierta. Él nunca te pondrá en un proceso de disciplina sin también proveer los medios para sanarte y fortalecerte. Esa es su promesa. Y para entender esto más claramente, volvamos al ejemplo del exilio de Israel en Babilonia. Dios permitió que el pueblo fuese llevado al exilio por sus constantes actos de desobediencia e idolatría. Pero ese no era el final de la historia. Después de 70 años, Dios cumplió su promesa de restaurar a su pueblo. En Esdras y Nehemías vemos cómo los israelitas regresaron a su tierra, reconstruyeron el templo y, lo más importante, renovaron su pacto con Dios. Este proceso no solo restauró sus vidas físicamente, sino espiritualmente. Se convirtieron en un pueblo más unido, más enfocado en su relación con Dios. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La disciplina de Dios llevó a una mayor bendición. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras. Lo que inicialmente parecía un castigo terminó siendo una plataforma para un nuevo comienzo. Y lo mismo puede pasar contigo. Dios puede estar permitiendo que pases por una etapa difícil no para destruirte, sino para abrirte una puerta hacia algo mucho más grande. Pensemos en otro ejemplo. Job. Aquí tenemos a un hombre justo, temeroso de Dios, que perdió todo: su familia, sus riquezas, su salud. Job no estaba siendo castigado por un pecado específico, pero Dios permitió que atravesara una prueba inmensa para revelar su carácter y para enseñarnos una lección que trasciende el tiempo. En medio de su sufrimiento, Job cuestionó, lloró y buscó respuestas, pero nunca perdió de vista a Dios. Y al final de su prueba, Dios restauró su vida de una manera inimaginable. En Job 42:10 se nos dice: el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había tenido. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no solo restaura lo que se perdió, sino que lo multiplica. Su propósito es bendecirnos, pero esa bendición muchas veces llega después del proceso de moldeado, después de que hemos sido refinados por el fuego de las pruebas. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Quiero que pienses en un momento difícil por el que hayas pasado o que tal vez estés enfrentando ahora mismo. Tal vez sientes que estás en un punto donde todo parece perdido, donde no hay salida. Pero quiero recordarte algo. Dios nunca deja a sus hijos en un lugar de destrucción. Él siempre tiene un plan de restauración. En Isaías 61:3, Dios promete proveer a los afligidos de Sión y darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto y un manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Esta es su naturaleza: cambiar nuestras cenizas por belleza, nuestro dolor por gozo y nuestra desesperanza por propósito. El castigo de Dios no es el final, es el comienzo de algo nuevo, pero para experimentar esa restauración hay algo que debemos hacer: rendirnos a su voluntad.
Debemos reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Segunda parte. Ejemplos bíblicos que revelan el propósito del castigo. Ahora que entendemos que el castigo de Dios no es una muestra de rechazo, sino de amor, vamos a sumergirnos en algunos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a comprender más a fondo este concepto, porque si algo nos enseña la Biblia es que Dios tiene un propósito claro detrás de cada acción que realiza en nuestras vidas. Quiero empezar con un ejemplo que me parece fascinante: la vida del rey David. David era conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, pero incluso él tuvo momentos de caída y de corrección divina. Uno de los episodios más significativos fue cuando cometió el pecado con Betsabé, y peor aún, mandó a asesinar a Urías, el esposo de ella, para encubrir su error. Parecía que David estaba en un punto sin retorno. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo, y aquí es donde podemos ver el amor y la justicia de Dios. En 2 Samuel 12, 13 a 14, Natán le dice a David que Dios ha perdonado su pecado, pero también le explica que habrá consecuencias. Su hijo moriría y su reino enfrentaría turbulencias. Aunque esto fue un golpe muy duro para David, él reconoció que necesitaba esta corrección. Su arrepentimiento quedó plasmado en el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». ¿Te das cuenta? El castigo de Dios no fue para destruir a David, sino para restaurarlo. Dios sabía que David tenía un papel crucial en su plan, pero necesitaba moldear su carácter. A través de esta corrección, David aprendió a depender completamente de Dios y a valorar su misericordia. Esto nos enseña algo muy importante. La corrección divina no elimina nuestra relación con Dios, la profundiza. A veces, el castigo es lo que nos lleva a un lugar de mayor intimidad con Él, porque nos hace conscientes de nuestra necesidad de su gracia. Otro ejemplo claro lo encontramos en la vida del pueblo de Israel durante su exilio en Babilonia. Este fue un momento muy difícil para los israelitas. Fueron arrancados de su tierra, llevados como cautivos y sometidos a una cultura completamente diferente. Pero si lees los escritos de los profetas como Jeremías y Daniel, te das cuenta de que este exilio tenía un propósito mucho mayor. En Jeremías 29:11, Dios les dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». ¡Qué impresionante! Incluso en medio de su castigo, Dios les promete que tiene un plan lleno de esperanza para ellos. El exilio no fue un final, sino un medio para llevarlos a un lugar de arrepentimiento, fe renovada y restauración. Ahora, aquí hay algo que quiero que consideremos juntos. Muchas veces, el dolor que experimentamos no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia una transformación más profunda. Dios usa las pruebas y correcciones para arrancar de raíz aquellas cosas que nos están alejando de su propósito. Como un jardinero que poda las ramas para que la planta crezca más fuerte, así obra Dios en nuestras vidas. Tal vez te preguntes, ¿por qué no simplemente evitarnos el sufrimiento? ¿No sería más fácil? Y la respuesta está en lo que Dios busca formar en nosotros: un carácter como el de Cristo. En Romanos 5, 3 a 4, Pablo lo explica de una manera hermosa. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Quiero que reflexiones en esto. Si estás pasando por una etapa difícil, ¿qué podría estar moldeando Dios en ti? ¿Qué ramas necesita podar en tu vida para que des más fruto? No es fácil aceptar este proceso, pero cuando entendemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito eterno,
podemos enfrentar nuestras pruebas con fe y esperanza. En la próxima parte, exploraremos cómo el castigo de Dios nos lleva a un lugar de restauración y cómo podemos responder con gratitud y obediencia, incluso en medio de las pruebas. Porque recuerda, familia, el propósito de Dios no es dejarnos en el dolor, sino llevarnos a la plenitud de vida en Él. Sigamos adelante en este viaje juntos. Quinta parte, los frutos eternos del castigo de Dios. Ahora hemos llegado a un punto emocionante de este recorrido, los frutos. Porque familia, cuando permitimos que Dios obre en nosotros a través de su disciplina, no solo somos transformados, sino que también comenzamos a ver el impacto de ese proceso en nuestras vidas y en la de otros. Y lo más poderoso de todo es que los frutos que produce el castigo de Dios no son temporales, son eternos. 1. El fruto de un carácter transformado. Cuando permitimos que Dios nos moldee, nuestro carácter cambia de una manera que nunca imaginamos. Nos volvemos más pacientes, más sabios, más humildes. El apóstol Pablo lo explica de manera hermosa en Gálatas 5:22 a 23, donde habla del fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Y sabes qué? Muchos de estos frutos solo pueden cultivarse en medio de las pruebas. Por ejemplo, ¿cómo desarrollamos paciencia si no atravesamos momentos en los que necesitamos esperar? ¿Cómo crecemos en fe si no enfrentamos situaciones que nos obliguen a confiar completamente en Dios? La disciplina divina es el terreno fértil donde Dios planta y cultiva estas virtudes en nosotros. Pensemos en el ejemplo de José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por años. ¿Te imaginas el dolor que pudo haber sentido? Pero en todo ese tiempo, Dios estaba moldeando su carácter. Cuando finalmente llegó a ser gobernador de Egipto, José no era el joven arrogante que sus hermanos conocieron, sino un hombre lleno de sabiduría, paciencia y gracia. Tanto así que pudo decirles a sus hermanos: lo que ustedes intentaron hacerme para mal, Dios lo convirtió en bien. Génesis 50:20. 2. El fruto de una relación más profunda con Dios. El castigo de Dios nos lleva a depender más de Él. Nos hace darnos cuenta de que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su guía, su amor y su presencia. Y, familia, esto es lo mejor que podemos recibir: una relación más íntima con nuestro Padre Celestial. En el Salmo 119:71, el salmista dice algo que puede sonar sorprendente: me hizo bien ser afligido, porque así aprendí tus decretos. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? El salmista entendió que las pruebas lo llevaron a conocer más a Dios y a valorar su palabra de una manera que quizá nunca habría experimentado de otra forma. Tal vez tú también has sentido esto. Puede que en tus momentos más difíciles hayas buscado a Dios con una intensidad que no tenías antes. Y en ese lugar de dolor descubriste algo precioso: que Dios estaba contigo todo el tiempo, sosteniéndote y guiándote. Tercero, el fruto de un testimonio poderoso. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Nuestras pruebas y el proceso de disciplina de Dios no solo nos transforman a nosotros, sino que también se convierten en un testimonio que puede inspirar y bendecir a otros. Piensa en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro fue profundamente corregido por el Señor. Pero esa corrección no lo destruyó, lo restauró y lo preparó para liderar la iglesia primitiva. Más tarde, Pedro escribió en su carta: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. 1 Pedro 5:10. ¿De dónde crees que venía esta sabiduría?
de su experiencia personal con la disciplina y el amor de Dios. De la misma manera, tus pruebas pueden convertirse en un faro de esperanza para alguien más. Cuando compartes cómo Dios te moldeó y restauró, estás mostrando a otros el poder de su gracia y animándolos a confiar en Él, incluso en medio de sus propias tormentas. Cuarta, el fruto de bendiciones eternas. Finalmente, el castigo de Dios produce frutos que no se limitan a esta vida, sino que tienen un impacto eterno. La Biblia nos recuerda que nuestras pruebas y correcciones están preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: «Porque esta leve y momentánea tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación,